Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una sesión académica más de nuestro colegio. El día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante y que ha sido solicitado por muchos de nuestros socios del colegio y vamos a tener esta tarde una charla de una especialidad que no es precisamente medicina, pero que está muy acorde con nuestro trabajo todos los días en el consultorio. Y para mí es un gran gusto el día de hoy tener con nosotros a la doctora Anaís Briceño Abraham. La doctora Anaís Briceño Abraham es odontopediatra, egresada de cirujano dentista por la Universidad Anáhuac del Mayab. Cuenta con diplomados en odontología integral, así como tratamiento odontológico integral en paciente infantil y cuenta con la especialidad de odontopediatría por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y la doctora ejerce su práctica profesional en el Centro Médico Pensiones. Doctora Anaís, es un gusto que nos haya aceptado esta invitación para un tema que definitivamente es bastante interesante y bastante importante y creo que a veces no sabemos mucho los pediatras, pero pues aquí tenemos el compromiso de seguir capacitándonos y hoy esta noche nos va a presentar las patologías bucodentales que son más frecuentes en niños y en niñas. Doctora Anaís, le cedo el micrófono y bienvenida y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Hola, doctores, buenas noches. Hoy les voy a compartir un poquito de lo que hacemos en la consulta diaria. Voy a hablar sobre las patologías bucodentales más frecuentes en niños y en niñas. Para iniciar mi plática, quiero hablar, a ver, dame un momentito, ahí está. Quiero comentar, ¿no? Que la odontopediatría es la especialidad de la odontología que se caracteriza por el cuidado de la salud bucal de niños desde recién nacidos hasta adolescentes. Normalmente es alrededor de los 13, 14 años, cuando ya el niño ya tiene todos sus dientes permanentes, entonces ya puede requerir ahora de especialistas para adultos. Pero durante todo ese lapso nosotros nos encargamos de la prevención y del cuidado de su salud bucal. Dentro de la especialidad de odontopediatría, nos capacitan con el manejo de conducta. Esto es muy importante porque nos ayuda a que hagamos la consulta lo más ameno posible. Eh, Usamos técnicas de manejo como por ejemplo decir, mostrar y hacer, que es una técnica que consiste en enseñarle al paciente el equipo que vamos a utilizar, el instrumental, incluso si se puede, obviamente si no es un equipo estéril, prestárselo para que lo intente utilizar. Si el pacientito lleva algún juguetito, también es una buena manera, ¿no? De calmar un poquito al paciente, mostrándole cómo sería la consulta, que incluso que ellos nos ayuden con esa parte. También manejamos el refuerzo positivo, que consiste en otorgarle una recompensa al pacientito que se dejó atender sin ningún problema. Hay otros casos donde requerimos la estabilización protectora, que es esta camita que podemos ver de este lado, en la esquina inferior derecha. La estabilización protectora normalmente se recomienda en menores de 3 años, que son pacientitos que por su edad no nos pueden cooperar mucho y sobre todo se utilizan para procedimientos que son un poquito invasivos, ¿no? Aplicación de coronas, extracciones dentales, ¿no? Donde utilizamos equipo punzocortante, entonces es muy importante pues ver el cuidado del paciente, ¿no? Evitar que se nos vaya a mover durante el procedimiento y poder lesionar durante el procedimiento. También hacemos a veces procedimientos en sedación. La sedación es muy importante porque se recomienda en pacientitos que tienen más de 3 dientes a tratar. Sobre todo si son pacientitos no cooperadores, que a veces los papás prefieren que en una sola intervención se solucione todo, pues lo podemos hacer bajo una sedación y también pacientitos con alguna discapacidad que les impide cooperarnos durante la consulta, también es buena opción y pues obviamente en cirugías bucales es indispensable hacerla bajo sedación si el pacientito es muy difícil de controlar, ¿no? Ya no es apto para la estabilización protectora, pues procedemos a una sedación. Como introducción, pues quiero mencionar más que nada el objetivo de la plática, que pues es que nos familiaricemos con los padecimientos bucodentales más comunes para que en su consulta diaria puedan orientar al paciente sobre qué hacer en cada caso, ¿no? Me tomé la tarea de hacer un compendio, ¿no? De los motivos de consulta principales que tenemos, para poder, que son, es lo que normalmente van a ver en consulta, ¿no? Y son padecimientos que lo ideal sería atenderlos lo antes posible. Como por ejemplo, el principal motivo de consulta es dolor.
Lamentablemente, los pacientes solo acuden a consulta cuando ya presentan dolor, ¿no? Es muy raro el pacientito que acude antes del dolor. Entonces, ¿qué nos puede provocar dolor? Principal motivo, caries, abscesos, golpes y úlceras. Ahorita voy a hablar de cada uno detenidamente. Otro motivo de consulta muy común, que se lo agradecemos mucho, es por referencia de los pediatras de ustedes, que durante su exploración bucal detectan alguna caries que a lo mejor no ha provocado dolor y el paciente no ha notado que tiene, ¿no? Entonces ustedes a veces nos ayudan a detectar eso, alguna mancha o cambio de coloración en la boca y pues la anquiloglosia, ¿no? Que también se detecta la mayoría de las veces a edades tempranas. Otro motivo de consulta son los dientes desaliñados, que principalmente es apiñamiento dental y dientes retenidos, que también ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, la prevención. La prevención, pues en la minoría, porque esa es la realidad, ¿no? La minoría de los pacientes acuden por pura prevención. Entonces, aquí puse una flechita porque aquí ustedes nos pueden apoyar muchísimo, ayudándonos a inculcarle al paciente la importancia de una prevención. Voy a hablar de cada patología o cada padecimiento de uno en uno. El principal, que es la enfermedad número uno que nosotros vemos, pues es la caries dental, ¿no? Y esto puede derivar en abscesos dentales. La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial que se caracteriza por el reblandecimiento de los tejidos duros del diente. Es decir, las bacterias que están en la boca liberan ácidos y esos ácidos van reblandeciendo el tejido duro del diente y pueden ir desde caries de esmalte, caries que abarcan dentina, que ya llegaron a la pulpa dental y normalmente cuando llega a pulpa dental se provoca una pulpitis irreversible y provoca un absceso dental. Obviamente cada uno de estos niveles de caries podemos tratarlos de diferentes maneras. Lo número uno, lo ideal es atenderlos cuando son inicios, es decir, caries blanca, manchitas blancas en los dientes. Esto ya es inicio de desmineralización. Aquí el tratamiento es muy sencillo, es aplicaciones de barniz de flúor, esto dependiendo de cada factor de riesgo del paciente, eso es una evaluación individual de cada paciente, sus factores de riesgo para determinar la frecuencia de aplicación de barniz. Cuando ya la caries avanza y el esmalte se desprende y llega al tejido dentinario, ya tenemos que hacer un poquito más agresivos con los tratamientos. Es muy importante esto porque muchas veces, sobre todo en el sector anterior de los dientes, tenemos que acudir a coronas dentarias. Existen en odontopediatría coronas estéticas, es una realidad, pero no todos los pacientes son candidatos para coronitas estéticas. Muchas veces el paciente llega queriendo lo más estético, pero no siempre son candidatos, porque para empezar, para poner una corona estética requerimos bastante estructura dentaria que soporte la corona estética y tiene que ser un paciente que se comprometa a tener los cuidados posteriores, ¿no? A mejorar su higiene, prácticamente a renunciar a todo lo que lo enfermó de caries, ¿no? Entonces, si vemos que el paciente no está muy comprometido, es mejor acudir a algo más duradero, ¿no? Algo más resistente, como son las coronitas de metal. Que estas, por ejemplo, cuando llega el caso muy severo, como podemos ver en esta imagen, donde ya hay mucha pérdida de estructura dentaria y ya hay abscesos, muchas veces tenemos que acudir a realizar pulpectomías, que la pulpectomía consiste en la remoción total de la pulpa dental y se rellena el diente con una pastita. ¿Ok? Esta pasta es una pasta reabsorbible. ¿Por qué? Porque sabemos que los dientes de leche tienen la capacidad de reabsorberse cuando llega su momento de caída. Entonces necesitamos un material que tenga esa posibilidad, ¿no? De ser reabsorbido. Y posteriormente sellamos con una corona. Como mencioné, muchos casos que ya vienen con mucha gravedad solamente son candidatos para coronitas de metal para garantizar un buen agarre, ¿no? Que se sujete bien la coronita. Otro motivo principal de dolor son los traumatismos dentales. Los traumatismos dentales se tratan de diferente manera si es un dientito de leche o si es un diente permanente, ¿no? Esta imagen, ahorita más adelante voy a hablar un poquito más a fondo de los traumatismos y de qué debemos de hacer en ese momento, pero esta imagen la puse para demostrar dos cosas. La primera, que el diente de leche está muy cerca del diente permanente que está en formación, entonces hay que considerar eso para evitar mover el dientito, revisar si tiene movilidad. Hay que tratar de no hacerlo porque podemos lesionar el germen del diente en formación.
y también para demostrar que hay lesiones que no se ven a simple vista, ¿no? Entonces, a veces pasan desapercibidas, no se atienden a tiempo y pues como no se ven, las dejamos pasar. Es súper importante que si algún pacientito acude por traumatismo, que vaya al consultorio dental para poder tomar una radiografía y valorar las estructuras internas del diente. Aquí podemos verlos, un traumatismo leve, un traumatismo más severo. Eh, Cuando hay este tipo de sangradito gingival, esto es muy importante que le presten atención porque más adelante voy a mencionar algo de esto, pero este sangradito gingival nos indica que lo ideal es que el paciente acuda a la consulta lo antes posible, a la consulta dental. No dejarlo pasar, que fue poquito sangrado, no importa, no, sí vale la pena que vaya a consulta. Ahorita más adelante vamos a mencionar qué puede provocar este sangrado. Y bueno, en caso de que llegue a su consulta un traumatismo bastante severo, pues lo ideal, lo que siempre recomiendo es no tocar los dientitos, no moverlos e indicarle al paciente que no muerda, porque como vimos puede haber fractura de raíz, puede haber fractura alveolar, entonces es muy importante no mover dientes hasta que se haya tomado su radiografía y podamos valorar las estructuras internas. Ya si está en manos de ustedes la atención de los tejidos blandos, alguna sutura, algo que se requiera, adelante, ¿no? El chiste es atender o sea, que el sangrado, minimizarlo lo más que se pueda antes de la atención en consultorio. Otro motivo de consulta muy común son las úlceras. Las úlceras en niños, la causa número uno son úlceras traumáticas, ya sea porque el pacientito cree que cepillándose rápido y duro es mejor, entonces a veces se golpean con el cepillo y puede provocar ese golpecito una úlcera. O también comer, por ejemplo, alimentos muy ásperos como tostadas, las papitas, una mordedura incluso pueden derivar en una úlcera. O también tenemos las úlceras que estas ustedes las ven todos los días, las virales, ¿no? Por enfermedades virales, mano, pie, boca, estomatitis herpética, que aquí pues el manejo es, normalmente nos apegamos al manejo que el pediatra le da al pacientito, nada más le sugerimos al paciente ingerir dieta fría, líquida, algún antiséptico bucal, pero pues es esperar, ¿no? El curso de la enfermedad, ¿no? A que termine. Y a veces, si lo requiere mucho el paciente, podemos mandar algún anestésico tópico en caso de que sea necesario. Ahora, hablando del segundo motivo de consulta, que son las referencias de parte de ustedes, es súper importante que en la exploración bucal, cuando están revisando la gargantita del paciente, le echen ahí un vistazo, porque como mencioné, muchas lesiones son indoloras, entonces se pueden detectar a tiempo y las podemos atender a tiempo, antes de que el paciente tenga dolor, infección, etcétera, ¿no? Y se agrave la situación. También, otro motivo que se nota mucho en consulta al momento de la valoración intraoral son las manchitas en los dientes. Las manchas de hierro son súper comunes en niños pequeños. Estas manchas se ven muy alarmantes, pero no lo son. Estas con una limpieza dental podemos eliminarlas. Sí les recomiendo cuando le manden a algún pacientito que consuma hierro, que trate de evitar el contacto con los dientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Administrando el medicamento con una jeringa en la parte posterior de los dientes y también indicarle un cepillado dental inmediatamente después de la ingesta. Y aquí va lo que les comentaba del sangradito en el surco gingival. Una pequeña luxación puede provocar el rompimiento del ligamento periodontal, que es este ligamento que une el diente al hueso alveolar. Ese sangradito en el surco gingival nos está indicando que hubo ruptura del ligamento. Entonces, cuando hay esa ruptura, el diente se puede desplazar y al desplazarse muchas veces nos comprime esta zona de aquí, que es la entrada del nervio al diente. Ahí entran vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, lo que da vitalidad al diente, ¿no? Entonces, si esta zona se comprime, nos va a provocar una pulpitis irreversible y por lo tanto una necrosis pulpar, que ahí lo que sucede es que el tejido, de ser un tejido rosa, pasa a ser un tejido oscuro y el diente, como es translúcido, pues se transparenta, ¿no? Y nos provoca un cambio de coloración. Eso tampoco es algo alarmante. Normalmente, ¿qué hacemos cuando esto sucede? Primero, averiguar sobre el antecedente de un traumatismo o que el paciente haya mordido un juguete y se haya lesionado. Y se le indica al papá o a la mamá que al momento de realizar el cepillado dental, supervisen la zona gingival porque puede dar lugar a un absceso.
En la mayoría de los casos, el diente aclara por sí solo, pero hay situaciones donde no se logra hacer la limpieza total de la cámara y puede derivar en un absceso, y ahí es donde tenemos que intervenir con la pulpectomía, como mencioné anteriormente, que consiste en eliminar el nervio y rellenar el diente. Entonces, ninguna de estas es alarmante, pero sí es importante, bueno, esto lo podemos evitar, lo que comentaba, dando antiinflamatorios en las primeras horas posteriores al traumatismo. Esto nos puede reducir la posibilidad de que haya un cambio de coloración en el diente, que eso lo pueden manejar en la consulta sin ningún problema. Si el pacientito se cayó, fue un golpecito leve, pueden iniciar antiinflamatorios para que evitemos que esto suceda, ¿no? Y si sucede, pues solamente indicar al papá que esté monitoreando la aparición de algún abscesito. Otro motivo igual es la anquiloglosia. La anquiloglosia, bueno, me gusta mucho esta escala, la de Bark, porque ejemplifica muy bien qué tan limitante puede ser un frenillo, ¿ok? Entonces, yo siempre le comento al paciente, frenillo tipo 1 y tipo 2 siempre nos van a afectar el habla y pueden afectar la lactancia. No siempre afectan la lactancia porque a veces el bebecito se adapta a la succión, aunque esté mal hecha y la mamá le duela, a veces se adapta, pero no es lo ideal. Lo ideal es hacer la remoción del frenillito para liberar la lengua y pueda tener sus movimientos habituales. Y cuando son tipo 3 y 4, este tipo de frenillos no siempre requieren cirugía. Estos frenillos pueden no tener ningún problema con la lactancia e incluso pueden no afectar el habla. O sea, entonces, ¿qué recomendamos si el paciente, por ejemplo, los papás primerizos sobre todo, le tienen un poco de miedo a la cirugía? Optan por no operar a edad temprana, sobre todo los tipo 3 y 4, y quieren esperar a ver si le afecta en algo el habla. Ya si afecta, pues se puede realizar la intervención en ese momento. Pero en el caso del tipo 1 y 2, sí se les recomienda operar lo antes posible para evitar pérdidas de peso o falta de ganancia de peso en el niño, evitar dolor en la mamá, grietas, etcétera, ¿no? Entonces, igual muy importante comentarle al paciente que mientras más tiempo pase, el frenillo se vuelve un poco más fibroso y la cirugía tiende a ser un poquito más invasiva, como podemos ver aquí. Normalmente en frenillos que son muy delgaditos, recién nacidos, los primeros meses de vida, podemos realizar el corte sin mayor problema, hay poquito sangrado, es con anestesia tópica. El siguiente, si podemos ver aquí, el grosor de inserción del frenillo está muy grueso. Aquí hubo que profundizar un poco más en la lengua, que esta es la cirugía que normalmente hacemos cuando el frenillo se opera ya a partir de aproximadamente entre los 6 meses y el año, ya hacemos este tipo de procedimiento. Y ya una vez que el paciente comienza a hablar, ya tenemos que acudir a una frenelectomía más profunda, ¿no? Ya esto se hace en quirófano, estos dos procedimientos se hacen en consultorio con anestesia local. Algo muy importante que igual puede ser motivo de consulta postquirúrgico con ustedes, la herida que queda después de una frenelectomía. La frenelectomía se ve de esta manera, es como una especie de rombo que queda de color blanco. Esto a mí me gusta mucho mostrárselo a los papás previo a la cirugía para que no se asusten, porque lo ven y lo primero que piensan es que es pus. Y no es así, esto es fibrina. La fibrina sirve para que la herida pueda friccionar. Esta parte de aquí es la lengua y la parte de abajo es el piso de boca. Es para que puedan friccionar esa zona sin estar lesionando la herida y sin afectar la cicatrización. Entonces, es muy importante mostrarse al paciente o si acude a alguna consulta con ustedes posterior a una frenelectomía, normalmente eso se presenta al día siguiente o a los 2 días del procedimiento, pues comentarle que es algo normal, ¿no? Que está en proceso de cicatrización. Y pues normalmente después de una frenelectomía siempre mandamos antisépticos en spray para evitar cualquier tipo de infección de la herida. Otro motivo de consulta es lo de los dientes desaliñados, siendo el principal el apiñamiento dental. Los dientes desaliñados son aquellos que salen por fuera de la curvatura dentaria. Aquí está, esta es la curvatura dentaria, que es la línea que siguen todos los dientes en su posición, ¿no? Cuando el diente sale perdón, se movió. Vamos a regresar un momentito. Ahí está. Cuando el diente sale por detrás de la línea o por delante, normalmente pasa por falta de espacio. Como podemos ver aquí, los dos dientitos no caben en su lugar y se buscan para dónde salir, ¿no? Entonces, esto se corrige con ortopedia maxilar, se hacen expansiones, se van acomodando los dientes. Esto normalmente se hace alrededor de los 6, 7 años de edad.
Pero también el apiñamiento nos puede llevar a retención de dientes temporales, que esto es cuando el diente permanente ya inició su salida, pero el diente de leche no se ha caído. Acá es sumamente importante hacer el retiro del diente de leche lo antes posible porque nos está estorbando la vía de salida del diente permanente. Entonces, una vez que retiramos el diente de leche, el diente permanente puede ocupar un poco su lugar. No siempre lo ocupa el 100% si la falta de espacio es severa, pero sí puede disminuirnos el tiempo que se va a requerir de tratamiento posterior, ¿no? Para acomodarlo ahora sí en su lugar. Sí pueden ser tratamientos más cortos si hacemos la extracción a tiempo, ¿no? También la retención dental, de esta manera es muy común, es cuando, bueno, más bien sucede más frecuente cuando el paciente perdió sus dientes de leche antes de tiempo. Es decir, el pacientito se cayó a los 3 años, por ejemplo, o tuvo una caries muy severa y el diente ya no se pudo reparar, ¿no? Y se tuvo que adquirir, o sea, se tuvo que recurrir a una extracción dental. Se pierden las funciones del diente de leche. Entonces, una de sus funciones es servir de guía para la salida del diente permanente. Entonces, si nosotros quitamos esta guía o el pacientito lo pierde por algún traumatismo, es muy probable que el diente no vea su vía de salida y se quede retenido. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar radiografía, primero que nada, ver si el diente está ahí, porque hay casos de agenesia dental donde el diente no se forma. Entonces, en caso de que el diente esté ahí, bueno, observar la posición en la que viene, que tenga buena vía de salida. También valorar si no hay algún diente supernumerario que esté estorbando ahí el trayecto de salida. Y también considerar que pacientitos que perdieron dientes con mucho tiempo de anticipación, es decir, 2, 3 años, empiezan a masticar con la encía. Entonces, al masticar con la encía se vuelve más fibrosa y esto nos puede derivar en un quiste de erupción. Es decir, la encía está muy fibrosa, el diente no logra romper su encía y se forma un acúmulo de sangre en una burbujita, por decirlo así, ¿no? Esto nos indica que el diente ya salió de hueso, pero no logra romper su encía porque está muy gruesa. Aquí lo que hacemos es, primero que nada, tocar el quiste, ¿no? Tocar el quiste, si sentimos el diente a través del quiste, o sea, se siente el borde del diente, le indicamos al paciente que con un dedal de silicón, los que sirven para masajear encías de los bebés, que con uno de esos le dé masaje con un poquito de presión sobre la superficie del diente para ayudar a que friccione y se rompa. Pero hay casos donde el quiste está demasiado inflado y no se siente el diente. Ahí lo que recomendamos es hacer una aspiración de ese quiste, es decir, con una jeringuita tomamos el contenido del quiste, se desinfla tal cual como un globo, cae la encía sobre el diente y ahora sí iniciamos masajes otra vez en casa. Pero si esto no funciona o se volviera a formar después de la aspiración, ya acudimos a la ulectomía, que la ulectomía es el corte de la encía para liberar el diente. Antes se usaba como de primera intención la ulectomía, ahorita ya no, porque se ha demostrado que puede provocar recesiones gingivales, es decir, el diente sale y su encía, como no llevó su proceso de erupción natural, se sube o se corre un poquito más. Entonces puede llevarnos a exponer, o sea, que tengamos la apariencia, ¿no?, de dientes más largos, o si es muy grave, puede incluso llegar a exponer la raíz dental y provocar problemas de sensibilidad dental. Entonces, mejor dejar la ulectomía como última opción cuando vemos esto, ¿no? Primero hay que tratar ser más conservadores para no dañar al dientito. Y el último motivo de consulta, pues es la prevención. La prevención, son muy poquitos los pacientes que vienen en realidad por prevención. Las citas de prevención son súper importantes, por aquí hacemos una valoración intraoral del paciente, valoramos sus factores de riesgo en cuestión de alimentación, etcétera. Ahorita vamos a hablar más adelante de los factores de riesgo, pero pues ahí hacemos una valoración, podemos indicarle al paciente su técnica de cepillado, la pasta que va a utilizar de acuerdo a las habilidades de cada paciente, de acuerdo a su edad y de las condiciones del paciente también, ¿no? Porque no para todos es la misma técnica ni la misma pasta. Y también pues ahí ver con qué tanta frecuencia se les recomienda ir a la visita dependiendo sus factores de riesgo. Ok, ahora, ya que mencioné lo más común, los motivos más comunes de consulta, obviamente hay muchos motivos más que si surgen en la sección de preguntas podemos platicar de ello.
Pero tomando en cuenta estas que son las principales que vemos casi todos los días, ¿cómo puedo contribuir a la salud dental de mi paciente? Yo como pediatra. Ok. Les voy a dar unos tips de en qué nos pueden ayudar muchísimo. Lo primero es recomendar visitas al odontopediatra a partir de la erupción del primer diente, ¿ok? Esto es súper importante, es una pregunta muy común. ¿Cuándo debo llevar a mi hijo al odontopediatra? De la erupción del primer diente no hay una edad. ¿Por qué? Porque la edad normal es a los 6 meses, pero hay que considerar que existen los dientes natales y neonatales. Los dientes natales son cuando el bebé nace con ellos y los neonatales los que aparecen en los primeros 30 días de vida, ¿no? Entonces, muy importante hacer una valoración de esos dientitos también y empezar con técnicas de higiene con esos dientes, ¿ok? Existe la consulta de odontología para el bebé, en la que valoramos tejidos blandos, estructura paladar, mandíbula, posición de maxilares, valoramos frenillos labiales y lingual, perdón, y también damos indicaciones para el manejo de molestias de erupción, que es lo que normalmente sucede en esta etapa de vida. Manejo de molestias de erupción y también indicamos los primeros cuidados para la erupción del primer diente en caso de que no haya erupcionado, porque si hay bebés, por ejemplo, cuando nos refieren por frenillos a edades tempranas que aún no hay dientes, aprovechamos la consulta para darle indicaciones cuando llegue el momento, ¿no? De empezar a cepillar. También, si el pacientito ya está grande, recomendar visitas de prevención cada 6 meses a partir de los 3 años de vida. ¿Ok? Aquí se recomienda hacer limpiezas, etcétera. Ahorita vamos a ver eso. Como por ejemplo aquí, la limpieza se recomienda cada 6 meses. En la cita de prevención, lo que hacemos es por medio de un revelador de placa dentobacteriana, podemos enseñarle al paciente dónde está fallando su cepillado. Actualmente los reveladores son magníficos porque nos permiten ver el tiempo que lleva la placa ya adherida, ¿no? O sea, por ejemplo, el color rosa es una placa de menos de 24 horas, el color morado tiene ya más de 24 horas y el azul cielo son más de 48 horas, ¿no? Entonces eso se lo explicamos al paciente, a los papás, para que tengan una idea de dónde está fallando el cepillado. Y ya viéndolo así visualmente es como, pues ya es ya no hay manera, ¿no? De que digan, no, es que no pasó el cepillo por allá. No, ya vieron dónde no está pasando el cepillo y hay que meterle más ganas a esa zona. Posteriormente a esto, hacemos el pulido dental. Esto se hace con un cepillo rotatorio y con una pasta abrasiva. La pasta abrasiva lo que hace es pulirnos la superficie del esmalte para que a las bacterias les cueste más trabajo adherirse a la superficie. Esto es cada 6 meses. Igual nos pueden ayudar muchísimo recomendando el cepillo correcto. El cepillo dental se recomienda de cerdas únicamente desde la erupción del primer diente. Muchas veces el paciente utiliza el dedal de silicón que comenté que es un masajeador de encías. Eso no limpia muy bien. Entonces, lo ideal es indicar un cepillo de cerdas desde la erupción del primer diente y muy importante que sea recto, el cabezal recto, evitar aquellos que tienen curvaturas, que son cóncavos. No, hay que tratar de que sea recto porque la superficie de limpieza es mucho mayor. Los cepillos normalmente no batallan tanto los papás porque en el súper vienen con las edades ya en la cajita, ¿no? Entonces no hay tanto problema ahí con la cuestión de cuál utilizar, ¿no? Simplemente es indicar que sea de cerdas y que sea totalmente liso. Otra recomendación es la pasta dental. La norma oficial mexicana 013 para prevención y control de enfermedades bucales nos recomienda uso de pasta fluorada desde la erupción del primer dientito. ¿Ok? ¿Qué es muy importante? La cantidad de pasta. Hay que regular la ingesta de pasta fluorada. Cuando son niños de 0 a 3 años que no saben escupir, indicamos el equivalente a medio granito de arroz. ¿Ok? Cuando el paciente ya tiene 3 a 7 que ya sabe escupir, ahora sí le indicamos un granito de arroz completo. Estas normalmente son pastas infantiles. Ya una vez que el paciente cumple 7, que ya tiene varios dientes permanentes erupcionados, requiere mayor concentración de flúor. Entonces empezamos a usar pastas de adultos o en su defecto hay pastas infantiles en cuestión del sabor, ¿no? Porque a veces les pica la de adultos. Hay pastas infantiles con concentración de flúor de adultos. Entonces le indicamos esa y esta es la cantidad, ¿no? Equivalente a un chícharo. Esta cantidad es súper importante porque es desde los 7 años hasta los adultos. Esta cantidad debemos de usar. Y un tip
muchos cepillos traen la punta de otro color. Esta punta nos sirve para dosificar la cantidad de pasta que vamos a utilizar. Que en niños esto es muy didáctico y sirve para que eviten estar ingiriendo bastante pasta, ¿no? Otro tip para que pueden ayudarnos en su consulta es considerar los factores de riesgo de cada paciente de manera individual. Es decir, los factores de riesgo que más nos afectan en cuestión de salud bucal y de higiene, sobre todo, son, por ejemplo, pacientitos respiradores bucales. Tanto los respiradores bucales como los pacientitos que utilizan nebulizaciones constantes son pacientitos que su flujo salival está un poco disminuido, la boca es un poquito más seca. Eso hace que las bacterias se adhieran mucho más fácil a la superficie dental porque se pierde la función de autoclisis de la saliva, es decir, la función que tiene la saliva que por sí misma, por su movimiento, limpia la boca, se pierde esa función. Entonces, son pacientes mucho más propensos a caries. Importante cuando utilicen nebulizaciones, recomendarle que se cepille los dientitos o que se enjuague con agua inmediatamente después de hacer la nebulización. Otro factor de riesgo común es la ingesta, o sea, la dieta rica en carbohidratos, ¿no? También eso los vuelve más propensos o sea, los carbohidratos son los alimentos más cariogénicos que hay. Entonces, si vemos que el pacientito tiene una dieta alta en carbohidratos, también es recomendable adaptar sus visitas de prevención, ¿no? También pacientitos con alguna discapacidad, también que les impide cooperar, que les impide que los cepillen. Hay pacientitos que no abren la boca para nada y a los papás se les dificulta mucho realizar la higiene bucal. Entonces, estos pacientitos hay que acortar la frecuencia de visitas al odontopediatra. Y también hay factores locales como problemas en el esmalte, ¿no? Una hipomineralización, una melogénesis imperfecta, algún daño en el esmalte que lo vuelva mucho más propenso a caries, ¿no? Todos estos factores de riesgo hay que tomarlos en cuenta porque sí necesitamos más, que sean más rigurosos en la prevención, ¿no? Y también nosotros, dependiendo de cada factor de riesgo, vamos viendo qué tan frecuente, porque lo normal, como mencioné, es cada 6 meses, pero hay pacientitos que hay que verlos cada mes, cada 2 meses, dependiendo de cada uno, ¿no? Hay que evaluarlos individualmente. Y otro punto donde nos pueden echar la mano es en la valoración temprana del frenillo. Revisando el frenillo clínicamente, cuando nace el bebé, o en las primeras consultas del bebé, indagar sobre los problemas de la lactancia, que el bebé hace pocas succiones y se cansa, que a la mamá le duele, que tiene grietas en el pezón. Y si son niños ya mayores, pues el habla, ¿no? Si nos indican problemas del habla o lo escuchamos en el momento de la consulta, pues considerar que podría ser la restricción lingual lo que lo está provocando. Entonces, nada más es echarle ahí un vistazo al frenillo y para poder tratarlo a tiempo, ¿no? Pero como vimos, es mejor operar, mientras más chicos, mejor. Ahora, en caso de traumatismos, ¿qué tenemos que hacer? Si llega el pacientito, normalmente el pacientito les va a hablar primero a ustedes cuando hay algún traumatismo. Lo primero es valorar el estado general del paciente. Siempre está en primer lugar el estado general y de último el problema dental. Por más escandaloso que se vea, lo dejamos en segundo plano. Ahora, si el traumatismo fue únicamente bucal, ahora sí. Aquí, ¿qué les recomiendo? Como mencioné, no tocar dientes. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver acá hay una intrusión dental. Esta es una extrusión y muy probablemente esta tabla ósea esté fracturada. Entonces, si movemos, podemos desplazar estructuras y, por ejemplo, estos son dientitos de leche, podemos lesionar el germen permanente que está aquí. Y eso sí, pues obviamente siempre vamos a preservar, siempre, siempre, siempre la salud del diente permanente, es lo más importante. Y hay casos de dientes permanentes, por ejemplo, que si el niño se cae muy pequeño, por ejemplo, los incisivos centrales superiores empiezan su erupción alrededor de los 7 años. Si un niño de 7 y medio, 8 se cae y se los golpea, pues el diente todavía no tiene su raíz completa. Un diente cuando sale solo tiene 2/3 de raíz formado. Entonces, un dientito que no tiene su raíz completa, muy probablemente va a presentar movilidad después de un traumatismo. Entonces, súper importante ferulizar los dientitos, ¿no? Para que se deje de mover y el desarrollo radicular se pueda llevar de la mejor manera posible. En caso de abulsión, esto es muy importante, ¿no? Porque igual el paciente se cae, les va a hablar a ustedes y les va a decir, doctor, se les salió el diente, ¿qué hago? Ok, muchas veces el paciente no sabe si es un diente de leche o un diente permanente. ¿Ok? ¿Qué es muy importante? El diente de leche no se puede reinsertar. Está contraindicado reinsertar un dientito de leche, solamente un permanente se puede reinsertar siempre y cuando cumpla pues los requisitos para ser reinsertado, ¿no?
Aquí, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, si un pacientito es menor de 7 años, es probable que sea un diente de leche. Si es mayor de 7 años, es muy probable que sea un diente permanente, porque los dientes que más evolucionan son los incisivos centrales, e incluso laterales, pero normalmente son los incisivos superiores, que ahí sí nos podemos dar una idea con la edad del paciente. Menores de 7 es diente de leche, mayores de 7 es un diente permanente. Ahora, ¿qué se les indica a los papás? Primera instancia, si el diente está cerca, es decir, el niño se cayó en su casa, se cayó en una plaza, en un área pues limpia, por decirlo así, que busquen el dientito. Digo, tampoco que pierdan tanto tiempo en eso, ¿no? Porque aquí, como vemos, muy importante acudir en menos de 2 horas con el dentista. Pero si está en su casa y está en sus posibilidades encontrarlo, que tomen el dientito por la corona, eso es súper importante, no pueden tocar la raíz, solamente la corona, porque la raíz, aquí está el ligamento periodontal, que es el que necesitamos que se vuelva a pegar cuando nosotros reinsertemos. Entonces, si lo estamos tocando y contaminando, no va a pegar. Segundo, ya que tomaron el diente por la corona, meterlo bajo el chorro de agua y aquí hay dos opciones. Si están en la calle, no tienen acceso a leche, lo pueden colocar dentro de la mejilla, ya sea del niño o de la mamá. Obviamente, si es un niño muy pequeño, no se lo coloca la mamá y van a la consulta, ¿no? O si están en casa, pues agarrarlo, colocarlo mejor en un vasito de leche y llegar con el vasito de leche a la consulta. Este punto de aquí de colocarlo en su sitio lo taché porque ha pasado que es un diente de leche y lo reinsertan y lastiman el germen del diente permanente que está ahí arriba, o que lo colocan al revés, o sea, girado. Entonces, ahí hay que retirar y estamos traumatizando el ligamento periodontal y puede complicar las cosas. Entonces, lo mejor es no reinsertarlo, ponerlo en la mejilla o ponerlo en un vasito de leche. Y súper importante, acudir en menos de 2 horas, porque en caso de que sí sea un dientito permanente, podemos reinsertarlo en ese tiempo, ¿no? Eh, a ver, ok. Ahora sí, importantísimo recordar que ustedes como pediatras son el primer contacto con el paciente, ¿no? Es muy importante, siempre, ya sea urgencia o no urgencia o consulta de primera vez, siempre llegan primero con ustedes. Entonces, muy importante considerar que hay que pues indicarle al pacientito, ¿no? Cuando sea necesario, cuando llegue el momento, ya que vaya acuda con el odontopediatra. Eh, También es muy importante mantener contacto entre pediatra y odontopediatra. ¿Qué quiere decir? Ya sea que ustedes personalmente se comuniquen con nosotros y nos informan qué encontraron al paciente o que le informen al papá o a la mamá el motivo de la referencia. Si le dan recetas, decirle al paciente que cuando llegue con el odontopediatra lleve sus recetas para que podamos ver el manejo que le están dando. Y también es súper importante que el odontopediatra se comunique de vuelta para informar pues qué encontró el paciente, qué tratamiento se hizo, qué manejo va a llevar posterior. Y también, pues en casos muy particulares, ¿no? Que hay casos que requieren, por ejemplo, cirugías, a veces se requiere profilaxis antimicrobiana. Todo eso es importante mantener el contacto con el pediatra para dar el mejor manejo que se pueda en conjunto al pacientito. Algo también muy importante recordar es que siempre es preferible una atención oportuna para todos, no solo para el paciente, sino para nosotros también. ¿Por qué? Porque obviamente para el paciente es mucho más económico hacer citas de prevención, que es una simple limpieza, una resina inicial, o sea, una caries inicial, perdón, a tener que hacer tratamientos ya más invasivos que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Incluso su salud general. Entonces, muy importante hacer atención oportuna y pues obviamente para nosotros no es lo mismo un niño que se siente mal, que tiene dolor, que se cayó, por ejemplo, a un niño que viene a consulta de rutina, a limpieza, que viene tranquilo, es mucho más cooperador, ¿no? Entonces es mucho más fácil para todos una atención oportuna pues de los padecimientos dentales. Ahora, como conclusiones, es muy importante inculcar la cultura de prevención en enfermedades bucodentales. Como comenté al inicio, la prevención no es una cultura que esté muy fuerte aquí en nuestro país. Entonces, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando recibimos pacientitos de primera vez, decirles, ¿no? Sobre todo si son niños sanos, hay que reforzar eso, ¿no? Felicitar a los papás, felicitar al niño, que están haciendo todo bien, la limpieza bien, etcétera, para que mantengan esa cultura de prevención, se motiven a ir a sus limpiezas cada 6 meses. Y algo muy importante de la prevención es que
Si el paciente viene cada 6 meses, podemos detectar lesiones iniciales. Entonces, empezar a dar tratamiento para evitar que empeore, ¿no? Porque algo muy importante en la caries es irreversible, pero podemos frenarla con un buen manejo. Y otro punto muy importante también es que tenemos que educar al paciente de que su salud bucal es parte de su salud general. Muchas veces lo ven como dos entidades diferentes, cuando en realidad una puede afectar la otra. La salud bucal nos puede traer problemas en la salud general y la salud general puede provocar problemas en la salud bucal. Incluso podemos detectar algunas cosas solamente con revisar la cavidad bucal. Entonces, es muy importante que el paciente entienda que es parte general, o sea, es parte de su salud general. Y bueno, aprovechando que se acerca el Día del Niño, quiero compartirles a mis sobrinos y esta frase que dice, un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Y pues eso fue todo. Ahora sí, tus dudas, estoy para servirles. Muchísimas gracias por su atención y les dejo mis datos de contacto por si se les ofrece. Doctora Anaís, pues muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas. Claro que sí. Quien quiera externar alguna duda a la doctora Anaís puede ponerlo aquí en la casilla de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta dice, si el diente se cae o desprende totalmente, ¿cuál es la conducta a seguir con el diente? Y pues ya nos mencionó algo al respecto, pero sería bueno reforzarlo, si se coloca en algún tipo de solución o líquidos. Ok, lo ideal es tomar el diente, digo, si está a la vista, porque muchas veces no lo encuentran, sobre todo si el niño estaba jugando fútbol, estaba en el parque, no, que no pierdan tiempo buscando el diente si está imposible. Mejor que acudan a urgencia para valorar alguna fractura o algo, ¿no? Pero en el caso de una abulsión y se logra recuperar, lo importante es tomarlo de la corona, ese es el número 1, porque si lo toman de la raíz ya no se puede reinsertar. Entonces, tomarlo de la corona y colocarlo bajo el chorro de agua, de preferencia purificada. Si no se puede porque no están en casa, no hay problema. En el agua convencional, lo que sí es importante es el transporte del diente, que se mantenga ya sea en la mejilla, dentro de la misma boca o en un vasito de leche. Eso es importante. No es necesario colocar ninguna solución. Ya en el consultorio tenemos algunos medicamentos que ayudan a la regeneración del ligamento periodontal, que eso ya se hace, la desinfección del diente y todo lo hacemos en el consultorio para poderlo recolocar. Excelente. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por este tema tan importante. Una pregunta, un paciente de bajos recursos económicos que puede tardar en acudir al odontopediatra, ¿qué medidas podemos tomar para ayudarle a prevenir el avance de caries, además de higiene dental y mejora en los hábitos alimenticios? Muy buena pregunta. Dependiendo de la edad del paciente, la cantidad de flúor, ¿no? Una pasta fluorada, normalmente se recomienda entre pacientes de 6 meses, que coincide con la erupción de los primeros dientes, a pacientitos de 7 años, se recomienda una pasta fluorada que tenga 1100 partes por millón de flúor. Normalmente las del súper, las versión Kids de Oral-B, Colgate, que si la del conejito, la del Mickey Mouse, esas normalmente tienen esa cantidad de flúor, solo hay que verificarlo porque hay pastas que no mencionan la cantidad de flúor, solo dice pasta fluorada, pero no menciona la concentración. Entonces, es muy importante revisar que sea de 1100 partes por millón y pacientitos mayores de 7 años ya 1500 partes por millón, que viene siendo cualquier pasta de adultos. Importante no recetar pastas blanqueadoras de carbón activado para sensibilidad dental, encías, no, en niños son pastas básicas, ¿ok? También hay pastas con altos contenidos de flúor. Esto viene para pacientitos que tienen muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, como los que mencionamos, respiradores bucales, usan nebulizaciones. Pues la dieta alta en carbohidratos sí podemos orientar un poquito al paciente para hacer cambio en eso, pero pues hay condiciones donde no se puede, alguna discapacidad que impida pues una buena higiene. Hay pastas como por ejemplo, hay una que se llama Floxitil, que es una pasta infantil con 1500 partes por millón de flúor, que es muy buena para a partir de los 3 años, súper importante a partir de los 3 años. A partir de los 3 años en adelante la pueden utilizar, es la número 1 para evitar caries en pacientitos que tienen un alto riesgo a desarrollarla. Claro, y retomando esta pregunta, nos cuestionan que si nos pudiera recomendar alguna marca para niños menores y niños mayores según la experiencia que usted tenga en este tema, ¿no? Ok, niños menores de 3 años,
siempre se recomienda una pasta de 1100 partes por millón, que son, como mencioné, las convencionales del súper, la Kids, las infantiles, las que vienen unas como verticales de personajes, son como las clásicas que utilizan. Siempre el menor de 3 años tiene que ser de 1100 porque son pacientitos que no saben escupir y que se van a ingerir toda la pasta que les pongamos. Muy importante dosificarlo a medio granito de arroz. Ya a partir de los 3 años, puede ser la misma pasta de 1100 partes por millón si el paciente no tiene alto riesgo a caries. Puede llevar esa pasta, nada más se aumenta la cantidad a un granito de arroz. Ahora, si estamos viendo que hay factores de riesgo, podemos aumentar la concentración de flúor, que una de las mejores es fluoxetil. Yo siempre recomiendo a partir de los 3 años, cuando es un paciente con alto riesgo a caries, fluoxetil es una muy buena opción y es una pasta muy fácil de adquirir por el paciente. La consiguen en las farmacias, eso sí, pero sí es muy fácil de adquirir. Correcto. La siguiente pregunta dice, ¿los dientes natales siempre Ujú. se retiran o en qué casos está indicado su retiro y en cuáles se pudiera mantener? Ok, excelente pregunta. Los dientes natales. Lo primero que hay que valorar de un diente natal es si tiene movilidad, ¿ok? Si es un diente muy móvil, hay unos que de plano bailan completamente, hay riesgo de aspiración, es decir, se desprende y el paciente lo puede aspirar. Si hay mucha movilidad, lo ideal es retirarlos, ¿ok? Lo ideal es retirarlos. La ventaja de los dientes natales, por decirlo así, es que son dientes anteriores. Normalmente cuando retiramos un diente en el sector anterior, hablo de canino a canino, tanto superior como inferior, no hay tanto problema en cuestión de pérdida de espacio, que nos vaya a perjudicar las salidas permanentes, no hay esos problemas. Entonces, lo ideal es retirar para evitar alguna aspiración o en caso de que el diente esté fijo, que su movilidad sea muy bajita, hay que ver si no está provocando úlcera de Rigafede debajo de la lengua, porque esa es una causa muy común, ¿no? Llega el bebé, ya no quiere comer porque tiene una úlcera enorme debajo de la lengua que le impide comer por dolor. Entonces, ahí no necesariamente hay que retirarlos, hay que ver igual la anatomía del diente, porque igual, muy importante, los dientes neonatales o natales normalmente no cumplen la anatomía normal de un diente, ¿no? Son dientes un poquito deformes, puntiagudos. Podemos ahí pulir el diente, poner incluso recubrimientos de resina como para dejar el borde romo y que ya no se siga dañando la úlcera. O en su defecto, si ni con eso funciona, si retiramos los dientes para que el bebé pueda continuar con su alimentación. Correcto. La siguiente pregunta dice, hola, buenas noches, muy interesante la plática. Comentaba la doctora el tiempo en el que se tiene para visitarlos cuando hay una abulsión del diente, pero si hay un traumatismo y vemos la hemorragia, ¿cuánto tiempo se tiene para enviar con ustedes? ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta. O sea, O sea, que cuánto tiempo, que si tenemos una hemorragia, imagino yo muy profusa, que en cuánto ajá, tiempo tendríamos que enviarlo, ¿no? O sea, una vez pues que se salga el dientecito y a lo mejor que ya haya una implicación un poquito mayor y que haya ok. bastante sangrado, Ok, pienso. lo primero es ver el estado general del paciente. Si no hay nada de riesgo, algún traumatismo craneoencefálico, algo que corra riesgo. O sea, obviamente si hay una de esas situaciones, primero ver todo eso, ¿no? Dejar la cuestión dental de último lugar. Entonces, ver primero la situación de urgencia. Ahora, si solamente fue una abulsión, una lesión, si podemos ver a simple vista de dónde viene el sangrado, pues lo ideal es hacer una pequeña compresión con gasa en la zona de la laceración. Hay casos donde no se ve, por ejemplo, que el paciente se mordió la lengua y por debajo está completamente lacerada, es mejor no moverlo. Otra ventaja que tiene la boca es que la mucosa coagula más rápido que la piel. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en lo que el paciente llega de donde sucedió el accidente a la atención, ya hay un coágulo ahí obstruyendo el sangradito, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? No retirar el coágulo, sino que acuda a consulta o en su defecto, si tienen la posibilidad de hacer suturas, suturar y ya de ahí enviarlo a la consulta, ¿no? Normalmente lo de las 2 horas aplica más que nada para la abulsión dental. Cualquier otro traumatismo tenemos un margen de mayor tiempo, ¿no? Pero la abulsión dental, para poder reinsertar el diente permanente, tiene que ser en las primeras 2 horas. Correcto. Eh, Podría ser una demostración, yo creo que más que nada, yo creo que
Esta pregunta va dirigida al aseo oral de los bebés, sobre todo los recién nacidos y los lactantes muy pequeños que pues quizás todavía no tienen dientes, y que creo que hay mucha controversia al respecto de cómo hacer el aseo, qué recomendación tiene usted de la frecuencia del aseo, cómo lo podríamos hacer nosotros, ¿no? Ok, en lactantes, ¿no? Sí, claro, chiquitos, que no tienen dientes, Que no tienen dientes. probablemente. Ok. La recomendación es con una gasa. Digo, no tengo aquí con qué mostrar, pero una gasa. Normalmente el paciente pues, consigue las de la farmacia que están grandotas. La puede recortar en 4 y enrollar en el dedo. Ya que lo enrolla en su dedo, lo va a mojar en agüita purificada, de preferencia, que no esté muy fría ni nada para que el paciente no reaccione, pues mal, ¿no? Para que se deje hacer la limpieza. Se enrolla en el dedo y se da un masajito por el fondo de saco, que es la separación entre el labio y las encías, por el paladar, por la lengua, debajo de la lengua. Es un pequeño masajito. Lo único que buscamos es remover los restos de leche que se queden en la boquita del paciente. No es necesario hacerlo todos los días. Normalmente se recomienda unas 2 veces por semana cuando no hay dientes. Es súper importante cuando no hay dientes. 2 veces a la semana. Removemos la costrita de leche de la lengua, dejamos que se vuelva a formar porque sabemos los beneficios que esta nos brinda también. Entonces la podemos dejar unos 2 días y hacer la limpieza. Lo que sí recomendamos mucho es hacerlo como una rutina. Tratar de que sean los mismos días, de preferencia a las mismas horas, para que desde bebecito se vaya acostumbrando a la manipulación de su boquita y luego no batallen con el cepillado cuando el niño sea más grande. ¿Sí? Correcto. ¿El uso de guardas dentales es recomendable y a partir de qué edad y en qué caso se pudiera colocar? Uy, este es un tema muy controversial. Eh, He tomado muchos cursos de esto y he tomado lo que más me ha gustado de cada uno. Lo que yo hago en mi consulta es, mire, las guardas dentales, las normales son rígidas. No me gusta ponerlas en niños porque frenamos el crecimiento y podemos causar un problema de apiñamiento, de retención dental. A mí no me gusta usar guardas rígidas. Hay otras alternativas para el bruxismo, como los bloques de mordida, que es colocar unas resinas altas en los primeros molares permanentes que nos abren la mordida, y al mantener la boca abierta, el paciente pues ya no tiene bruxismo. Pero también hay que considerar que pues, todo el tiempo va a estar con la boca abierta y solo va a masticar con esos 4 dientes. Entonces es muy incómodo. Qué bien, algunos cursos que me gustó mucho, el uso de guardas blandas. El uso de guardas blandas, que son bastante amplias, permiten el crecimiento del niño, nos permiten utilizarlas en etapas de recambio dental, de dentición mixta, que se seca un diente de leche, no hay que hacer otra guarda, o sea, puede seguir usando la misma, siempre y cuando le quede, ¿no? Es que entre bien en la arcada bucal. Esto normalmente yo las utilizo, es así, las he utilizado desde niños de 3, 4 años, dependiendo de la gravedad, porque igual el bruxismo hay que ver la gravedad. Hay etapas de la infancia donde el bruxismo es normal. Cuando estamos en periodos de erupción dental, hay un bruxismo normal. Entonces, es normal que durante ese periodo de erupción tengan bruxismo que normalmente desaparece o sea, cuando deja de erupcionar el diente, ¿no? Cuando termina la erupción. Pero si notamos que es algo constante o que está asociado a estrés, por ejemplo, pacientes que son deportistas, que tienen muchas competencias, etcétera, es muy común en esos pacientitos encontrar el bruxismo, sí se recomienda usar la guardita blanda únicamente para dormir. ¿Sale? Excelente. ¿En qué momento deberíamos referir a un paciente que no ha tenido erupción dental? Ok, que no ha tenido erupción dental. Muy buena pregunta. El periodo normal de erupción dental que está escrito es de 6 meses hasta 10 meses, ¿ok? Aquí lo que hay que hacer es, si estamos en ese rango, podemos referir al paciente, ¿ok? Si ya pasaron los 6 meses y vemos que nada, no hay ni inicios de brote ni nada, podemos referirlo. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Tomar radiografía, porque es muy común que hayan agenesias dentales. Entonces, más que nada es eso, o sea, tomar radiografía, ya vimos que el diente está ahí, igual valorar, como mencioné, el grado de desarrollo radicular. El diente no va a salir hasta que no tenga sus 2 tercios. Entonces, si el proceso de formación radicular está un poco lenta, hay que dar chance a que termine de formar. Lo número uno es ver que el diente esté presente y que no haya nada obstruyendo su salida. Ya con eso
Podemos indicar masajes para estimular la erupción. Hay varias cosas que se pueden hacer en ese caso. Pero sí, lo recomendable es que si ya tienes 7, 8 meses y nada, sería bueno revisar que los dientes estén presentes. Correcto. Y yo creo que ya para finalizar, ¿cuáles son las red flags del bruxismo? Uy, las red flags del bruxismo. Uno, que suene, porque bruxismo hay 3 tipos. El bruxismo, que es apretamiento, no suena, pero el paciente refiere dolor de cabeza. ¿Cómo lo vamos a detectar? Apretando el músculo temporal. No debe de haber dolor. Si nosotros nos apretamos el temporal, no debe doler. Pero un pacientito que estuvo apretando toda la noche, cuando toque va a doler bastante. Entonces, número 1, eso, que suene. Porque si suena, es un bruxismo que desgasta. El segundo tipo de bruxismo es el de movimiento lateral. Suena un poquito, pero no tanto. Pero el más difícil es el que es combinado, ¿no? Que hay apretamiento y rechinamiento. Ese suena muchísimo, que normalmente los papás dicen que no los dejan ni dormir. Entonces, que suene es la primera red flag, que haya desgaste dental, porque muchas veces lo que comenté en las fases de erupción hay bruxismo combinado que suena, pero no provoca desgaste porque es un periodo muy corto donde está presente. Entonces, si no hay desgaste dental, muchas veces no es necesario tratarlo. Ahora, si vemos que sí hay desgaste, que el pacientito no puede descansar por el mismo bruxismo, sí es importante intervenir. Algo que no mencioné igual, la guarda semirrígida, que es la que utilizo, es gruesa, entonces nos hace también la función de los bloques de mordida. Entonces tenemos a la vez, protege los dientes y nos abre la mordida para que el paciente no esté bruxando durante la noche. Entonces, ¿cuál es la red flag número 1? Que suene. La número 2, la peor de todas las red flags, que suceda durante el día. Es el bruxismo más difícil de manejar, porque requerimos que el niño use la guarda 24/7, cosa que es muy difícil porque la pierden, se la prestan al compañerito. O sea, es una situación un poco compleja, ¿no? Pero esa es la red flag, la peor, ¿no? Que nadie quiere ver en el consultorio porque es el más difícil de tratar. Lo que sí a considerar muy importante, el bruxismo no es una enfermedad, es un síntoma. El bruxismo se puede asociar a problemas respiratorios, a exceso de uso de pantallas, se puede hacer una dieta alta en azúcares, a estrés también. Entonces, muy importante, no solo tratar el bruxismo, sino investigar cuál es la causa que lo está provocando. Pues excelente plática, doctora. Creo que ha puntualizado muchas situaciones que nos pasan en la consulta todos los días y creo que aquí radicaba el interés de todos los miembros del colegio que solicitaron más temas de esta naturaleza y le agradecemos muchísimo porque creo que se resolvieron muchas dudas que internamente no teníamos y que a veces nos da hasta un poquito de pena preguntar porque pues quizás lo deberíamos saber, pero la realidad es que no somos expertos en la materia y usted sí, le agradecemos mucho de haber aceptado la invitación. Excelente plática de nueva cuenta, doctora, y les esperamos el día de mañana con otro tema muy interesante, que es el espectro autista, donde vamos a hablar sobre el diagnóstico oportuno y las comorbilidades neurológicas que a veces estos niños presentan, ¿no? Entonces, vamos a cerrar con broche de oro esta semana, este mes de concienciación sobre el autismo y qué mejor que en el Día del Niño, ¿no? Entonces, les esperamos mañana. Doctora Anaís, de nueva cuenta, muchas gracias. Ya saben, se encuentra en el Grupo Médico de Mérida, en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 201, y ahí les va a recibir la doctora de los dientes, como dicen algunos de sus Muchísimas pacientes. gracias. Saludos y que tengan muy linda noche todos. Gracias, igualmente. Gracias, Alex. Nos vemos mañana.